Está con nosotros el señor, el amigo, el economista Guido Agostinelli. Bienvenido. ¡Aplauso! Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por estar con nosotros aquí en La Palabra. Muy bien, no, muchas gracias, al revés. Estoy muy contento de estar acá, la primera vez que estoy en EVA TV, así que contento. Un lujo. Un lujo, la verdad, muy Estudio, lindo. Muy lindo el lugar, estudio. Sí. las fotos, los años, que también tendrán sus... cada año... ellos han usado mucho el siglo XIX para hablar de falacias económicas y de esa potencia mundial que alguna vez fuimos según el gobierno, según Milei, ¿no? Sí, vos has hablado mucho. Sí. Quiero presentarte rápidamente que, primero, Guido es licenciado en Economía, tenés una maestría en Economía Política de Flaxo, ¿es así? Correcto. Vos corregime si no. Y además profesor en la UBA. Orgullosamente profesor de la UBA. De macroeconomía en la UBA y en la UNDAV también. Ah, la UNDAP En la también. UNDAV, Bien. Geografía Económica. Y además tenemos un amigo en común, que es Andrés Acey, que fuiste, o sea, él fue profesor tuyo. Fue profesor mío de crecimiento económico, excelente profesional, excelente persona, que es más Andrés, importante. te lo decimos acá, tenemos que arreglar para que vengas, porque la Tiene que venir, verdad... Andrés, sí, se los recomiendo. Para seguir derrotando y derrocando las falacias, necesitamos gente que nos explique la economía fácil, ¿no? Que por ahí están las verdades, me parece. Y vos tenés, o Andrés, coincidimos incluso, que tenés ese don, ¿no? Para hacerlo. Pero bueno, hoy Guido, es su privilegio. Ahí la veo a Sarita que llegó. Buenas tardes, Sarita. Perdón, saludos. ¿Presentamos a la tribuna? No, me parece, ¿no? Hablaron ahí ahí en off the record. Si el amor es más fuerte. Bueno, ahí está Tommy, está Sarita al lado, Buenas. llegó. Malena Taborda. Yo quería mostrar el mate porque la verdad que es tremendo el mate. Ajá. Banca peronista, EVA TV. Mirá. No sé si se llega a ver desde ahí. Fantástico, y encima están buenos. Muy bien, Porque lo sé yo. muy bien entonces. Bueno, ¿y están preparados para hablar de economía? O mejor dicho, de las falacias. Para escuchar. Claro, el término falacias, ¿alguien sabe qué significa? Ahí llegó Mirá cómo Malena enseguida pasa el micrófono cuando es la primera en pedirlo. La mentira. El que define las cosas acá es Tommy. Bien, mirá vos, el conductor del equipo. Soy Wikipedia de EVA TV, de la palabra. ¿Una falacia es mentira? Mirá, sí, cuando no aplicás en términos lógicos, la falacia es mentira, está perfecto. Okay. Después está lo que es una falacia lógica, que en realidad ahí eso tiene que ver más con lo que, a ver, quienes están en la universidad, con pensamiento científico y demás, que en el cual se presenta algo como lógico, pero que en realidad no lo es. Entonces, básicamente ahí esas son las falacias lógicas, que hay falacias lógicas formales y hay falacias lógicas que no son formales. Obviamente, en el caso de los libertarios, aplican por lo general un razonamiento, no solamente mienten, directamente, lisa y llanamente, hay varias que son mentiras, sino que hay algunas cuestiones que se presentan como verdades, pero en realidad cuando uno analiza, son mentiras. Ya que aprobó Tommy, primer examen, digamos. Claro. Esta es la falacia Un 7 te populum. vamos a poner igual, porque tampoco te vamos a dar notas de más. Pero, ¿por qué es importante hablar de las falacias, Guido? Bueno, básicamente me parece que porque ganaron una elección diciendo falacias, digamos, básicamente. A ver, hay mucho de una construcción de sentido común en función de grandes mentiras, como para arrancar con una solamente, ya que lo mencionaste, lo del siglo XIX, justamente en 1895, Milei dice que éramos primera potencia mundial. Cuando uno va a buscar los datos históricos, no encuentra ningún antecedente que avale eso. Lo que sí hay, por una fuente que es Madison, que fue quien trató de recolectar un aproximado del PBI per cápita, no del PBI global del país, la diferenciación. Cambia mucho. Claro, la diferenciación éramos es muy pocos habitantes. Claro, exacto. Éramos pocos, 4 millones de habitantes, según el censo de ese entonces. Entonces lo que vos tenés es un PBI que aparentemente, según estimaciones, de nuevo, las cuentas nacionales arrancan en la década del 40. O sea que en 1895 no tenía cuentas nacionales, pero este Madison que hizo la recolección en ese entonces, lo que encuentra es que el PBI per cápita de Argentina era séptimo en el año 1895, o sea que ni siquiera era primero, y solamente se medían 36 países. Entonces lo que quiero decir es una falacia por completo. Primero, por medirlo por el PBI per cápita. ¿Por qué? Porque es como si yo hoy te dijera que la potencia mundial número 1 es Luxemburgo o Mónaco. O me diría, no es la primera potencia es Estados Unidos, China. Entonces, BlackRock, ¿no? Que no es un país, pero... Claro, que computa como si lo fuera. Sí. Qué fenómeno eso, ¿eh? Exacto. Y entonces, qué concentración. Exacto. Entonces, lo que tenemos ahí es, bueno, nosotros ahí en el libro exploramos cuáles son los datos disponibles en ese momento, y bueno, y lo que te encontrás también es que ni siquiera en 1895 Argentina era liberal. Esto también es algo que se sabe poco, porque, por ejemplo, los impuestos a las importaciones eran 6 veces mayores que los actuales. O sea, en realidad la vía de financiamiento era otra.
No es que el sistema impositivo, en vez de ser como es ahora, lo que tenías es que, como importábamos mucho, se financiaba el Estado por medio de los impuestos a las importaciones. Con lo cual, no era liberal, no era ni primero en el PBI per cápita y en el PBI global muchísimo más atrás. Y aparte otra cosa más, una cuestión que dijo Milei en Davos, que eso también es interesante, porque Milei nos abruma mucho, con mucha información y a veces es difícil retener las cosas que él va diciendo. Nosotros obviamente en el trabajo del libro lo hacemos, pero por ejemplo él dijo en Davos que un signo de ser potencia mundial o de bienestar general era cuánto vivías. Entonces, en 1895 en Argentina se vivía 33 años. Alguno me podrá decir, bueno, en 1895 en todos los países se vivía poco. Bueno, en Australia se vivía 53. Y en toda Europa arriba de 40. Entonces lo que quiere decir es que Argentina no solo era primera potencia mundial, no se vivía bien y no era liberal. O sea que es una completa mentira, pero a mi entender muy necesaria, porque es necesaria esa épica de decir vamos a volver a ser potencia mundial y que necesitamos 35 años. Sí, están armando su discurso, digamos, para dejarlo lindo y convencer a aquellos que por ahí, no, yo me incluyo dentro de que no tenemos tanta información, y si no te pones a investigar, si no dudás de la palabra del otro, entra. Exacto, sí, entra. Entra y va calando y después empezás a repetir cosas que son mentiras. Claro, y yo creo que lo hace a propósito esto de que sea difícil, porque la economía austríaca hay que ir a buscarla. Yo la verdad que de la economía austríaca sé muy poco, pero también no sé si tuvo tanto éxito como él dice que tuvo. ¿En qué país lo tuvo? No, totalmente marginal. Hay que tener historicidad. Claro. Creo que es importante eso. Más hoy en día, con estos discursos que tal vez son medias verdades, pero parecido no es igual. Ni siquiera. ¿No? Son construcciones hechas. Porque, a ver, para mí lo que creo que se está haciendo es eso, precisamente. Hablarte en difícil para que la gente lo entienda y él pueda seguir argumentando de que vamos bien, ¿no? Y que el país va a un rumbo que de alguna manera va a dar buenos resultados. Sí, ¿Qué otra falacia así tratás en el libro que decís esta? Bueno, la verdad es que en todos los aspectos del discurso hay falacias. A mí entender la que él más recurre, digamos, no para darte un ejemplo global, sino un poco para que entendamos cuando vemos un discurso de él, la que él más utiliza es el cherry picking, que es selección de datos. ¿Qué es? Es como si yo acá tuviese que no te muestro, una canasta de cerezas y te muestro una linda, dos lindas, y en realidad te estoy ocultando que hay un montón podridas. Por ejemplo, ya que dijimos potencia mundial en 35 años, ¿en qué país dice él que nos vamos a parecer? A Irlanda. Y en Irlanda, yo te puedo mostrar dos cerezas lindas. Una, que es el PBI per cápita de Irlanda, es uno de los más altos del mundo y de Europa. Con lo cual me puedes decir, interesante. Y a su vez, te muestro que los impuestos a las empresas son del 12,5, por ende por debajo de la media europea. Te muestro esas dos cerezas y te digo, ven, Irlanda hace lo que yo propongo, es el camino. ¿Qué te estoy ocultando? Te estoy ocultando que el IVA, en vez del 21, es el 23%. Que el impuesto a los trabajadores, que acá tenemos la alícuota máxima del 35, es del 50, que el AISA, el equivalente al AISA de Irlanda, te provee agua potable y gratuita para toda la población. Vos agarrás, te servís la canillita, podés tomar, no gastas en agua. Invite esos ejemplos entonces, ¿no? Exacto, todas esas son las cerezas que no te muestra, podridas en el sentido que contradicen el discurso. Esa es la falacia lógica más común. Que ojo, caemos todos en falacia, esto también es importante resaltarlo. Todos, cuando queremos convencer a alguien, caemos en alguna que otra falacia. El tema es cuando es recurrente y cuando tu argumento se sustenta constantemente en falacia. Y en Irlanda, ¿qué es lo que pasa? El PBI está aumentado porque las grandes multinacionales, cuando se quieren instalar en Europa, obviamente van al país donde menos impuestos pagan, o uno de los que menos impuestos pagan. Entonces, Meta, TikTok, van todos a Irlanda. Entonces, si están en Irlanda, registran las patentes ahí, aumenta el PBI artificialmente. En el año 2015, Irlanda aumentó el PBI un 25% de un año al otro. Algo que no ocurre con China, que no puede ocurrir con ningún país normal. Digamos. Y como son 5 millones, en eso es parecido a Argentina en el comienzo de este siglo, como son poco más de 5 millones de habitantes, lo dividís por 5 millones de habitantes, entonces te da PBI per cápita altísimo. Ahora, cuando vas ahí, bueno, yo estuve en Irlanda haciendo la investigación allá con economistas locales y demás, lo que ocurre es, bueno, pero los jóvenes se están yendo de Irlanda. ¿Por qué? Porque tienen un plan de vivienda que es deficitario y que los jóvenes se terminan yendo de Irlanda. Entonces, encontrás un país que expulsa a su población y sin embargo es tomado como modelo. Entonces, pongámoslo en el extremo, claro, si se van 1 millón de habitantes le va a dar el PBI per cápita más alto todavía. Y vos me decís, bueno, ok, pero esas grandes multinacionales, ¿traen laburo, traen trabajo? Bueno, 15% de la demanda laboral solamente son esas multinacionales. O sea que no dejan nada. Y esto no es replicable a Argentina porque está dentro de la Comunidad Europea. O sea, está sacando provecho de estas empresas, pues se instalan ahí y le venden a Alemania, le venden a Francia, le venden a Italia y tributan en Irlanda. Claro. Pero esto no es extrapolable a Argentina. ¿Qué se van a instalar acá para venderla a Brasil? O sea, por eso, son cuestiones, de nuevo, que son dos datos aislados
que uno a veces no sabe en algunos casos si es intencional o es en realidad que no lo estudiaron, ¿no? Como parecido al caso de Singapur, quiero decir, Singapur, Milei lo pone en la tapa de su último libro, lo pone como el ejemplo liberal, contrarrestado con La Habana, que agarra una foto de una La Habana demacrada. Entonces dicen, bueno, este es el contraste, los dos mundos. ¿Qué quieren, capitalismo o socialismo? Y en realidad no te cuentan que en Singapur el 20% del PBI está explicado por empresas estatales. Sí, Singapur Airlines es estatal. No te cuentan que tiene el mejor plan de vivienda del mundo. El 90% de la población en Irlanda tiene vivienda propia, que lo lograron por expropiaciones de tierras masivas. O sea, imaginémonos si un libertario, para mí si Milei supiera esto... Escúchame, esto para los que están viendo está relatado en el libro, el cual no lo terminé de leer, pero avancé bastante. Recomiendo totalmente, y hoy te lo podés ganar. ¿Me lo pasás? ¿Está la cocina? ¿Me lo prestás o no? Sí. Bueno, gracias, Ahí gracias. tenés. Acá está. Tenemos falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Y también tenemos crítica del razonamiento gorila para regalar hoy. Acordate que tenés que escribirnos en YouTube y hay que buscar la consigna. Bueno, por ahí puede salir de algo de lo que estemos hablando. Exactamente. Hoy, Al final ya lo Súper tenemos. fácil, porque la realidad es que queremos que todos puedan acceder a la lectura, así que es dejando un comentario en YouTube, te esperamos ahí. Y Clau, antes de seguir, me gustaría que hablemos un poquito de lo que está pasando en el Garrahan. Sí, la verdad que lo de Garrahan, bueno, a ver, lo de las esto que yo decía al principio, ¿no? Lo de poder tomar las empanadas como algo que se hizo viral, como se dice ahora, me parece que tapa los verdaderos problemas de la Argentina, entre ellos lo que está pasando en el Garrahan. Tenemos un videito, a ver si lo podemos ver. ¿Están los chicos o no? Mientras lo van preparando, vamos a tener algún médico y alguno de los que están allí en la lucha para que también nos explique. Bueno, hoy teníamos programado que venga Guido, por eso no, pero tiene que ver, porque también es una falacia, ¿no? Tengo Esto de también mostrar yo- algo y ocultar lo que está pasando, porque básicamente también es un recurso de la misma falacia, ¿no? Que vos bien mencionabas. Bueno, no sé el videito. Gusto ahí. estar afuera Ahí del va. hospital y no fue una decisión fácil convocar un paro. Pero trabajar entre 60 y 70 horas por semana, con hasta 6 guardias de 24 horas al mes y cobrar un sueldo por debajo de la línea de pobreza es algo insostenible. Bueno, no solo los residentes, sino también que hay un montón de profesionales que justamente tuvieron que dejar su espacio por la baja en sus salarios. Entonces me parece que es acompañar a los residentes, pero también ver esto que están desmantelando absolutamente todo. O sea, están obligando a que dejen de laburar profesionales que son eminencias, que atienden a niñas, adolescentes, niños, adolescentes, no solo de Argentina, sino también de países hermanos, porque es un hospital modelo. Lo están desmantelando. Sí, y vos sabés que ahí podemos volver al libro de Guido, porque el capítulo 3, que sí leí, habla del rol del Estado, ¿no? Y ahí tomás algunas falacias, habla de que hablás o contraponés qué es el déficit fiscal, y son cosas interesantes porque ellos te venden que en el Garrahan están reduciendo gasto por el famoso déficit fiscal. Si querés contarnos un poquito qué sería lo que utiliza muy a menudo Milei en cuanto al rol del Estado y el déficit fiscal. Bueno, primero, antes que nada, con lo de Garrahan me parece que sirve como dato que cayeron un 35% en términos reales los salarios, por eso es que terminan yéndose distintos profesionales. Y claramente la situación ahí, ¿en qué encontramos en una falacia ahí? Cuando ellos nos presentan está aumentando el salario, lo cual es mentira. Mentira. Aparte que hay una porción importante que es el salario estatal, que está cayendo drásticamente, ¿no? Como Milei incluso ha tenido declaraciones diciendo el que trabaja en serio, como si el trabajador estatal no trabajara en serio. Tengamos en cuenta que los países donde mejor se vive, que son los países nórdicos, también está en el libro, los asalariados estatales ganan más que los privados. Y 1 de cada 3 trabajadores en Noruega son trabajadores estatales y en el resto de los países nórdicos 1 de cada 4. O sea que hay una preponderancia importante. Ahora, es cierto que hay que hacer un buen laburo para que sean cada vez más profesionales, para que sea mejor ese trabajo estatal, pero claramente despidiendo no es la solución. Tendrían que estar justamente capacitando, o sea, tratando de que no digo para caso puntual de Garrahan, que son profesionales, pero digo, exacto, un Estado cada vez más eficiente, pero no hay ninguna potencia mundial que haya despedido masivamente empleados estatales, sino que es todo lo contrario. Y con respecto a eso que también tiene que ver con el gasto público, por ejemplo, Estados Unidos tiene más gasto público que China. Eso es un dato que se sabe poco, por ejemplo, ¿no? Claro. Uno ve China. Si querés rápido, decinos qué es el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal es,
cuando vos tenés más gastos que ingresos en tus cuentas nacionales, con lo cual vos ahí obviamente tenés un déficit fiscal primario que es previo al pago de deuda. Y Milei después, achaca ahí a todos los problemas de la Argentina. claro, exacto, sí. ¿Es real? No, claramente no. De hecho, lo que lo demuestra es la evidencia, digamos. ¿Qué países, si ellos mismos, con los mismos datos que ellos usan, que dicen, somos uno de los 4 países que tiene superávit fiscal, bueno, ahí ya te tendría que llamar la atención, porque entonces quiere decir que no es hacia donde va el mundo necesariamente. El déficit fiscal, lo que hay que entender, que Milei no lo entiende evidentemente, es que no es un objetivo. No es que hay un país que dice, bueno, a partir de mañana quiero tener déficit fiscal. No, obviamente, entre elegir en las dos opciones, si tuvieses todo cubierto, si no tuvieses una población con pobreza, con dificultades, vos podrías efectivamente tender al superávit fiscal. Eso está bien. Eso está bien, las cuentas en orden, eso está bien, como lo ha tenido Néstor Kirchner, digamos. ¿Por qué? Pero porque eso es importante. Pero siempre poniendo la justicia social y a los que menos tienen primero. Creo que Claro. esa es creo que tiene el orden de prioridades cambiado. Digo, no está poniendo el foco en los que están en necesidad, no está poniendo el foco en los que necesitan ayuda y está poniendo el foco en aumentar la ganancia de los que más tienen. Por eso, exacto, y aparte lo que tenemos que Estoy tener en cuenta enojada es, claro, hoy. no, con Que Néstor estos temas Kirchner, nos enojan a Me todos. enoja, me enoja, me enoja, ¿por me qué, enoja. por qué Keynes con Néstor Kirchner no le hubiese dicho entrar en déficit fiscal? Keynes, si hubiese estado vivo ahí al lado de Néstor, ¿qué le hubiese dicho? Le hubiese dicho, che, ¿entrá en déficit fiscal? No. ¿Por qué? Porque vos crecías a tasas chinas, el salario crecía, el salario real crecía, todos los indicadores macroeconómicos te daban muy bien. Entonces, vos no tenés por qué entrar en déficit fiscal. Recordemos que el periodo, decime vos, del gobierno de Néstor Kirchner, no sé hasta cuándo fue, que no hubo déficit fiscal, ¿no? Que Claro, hubo claro, superávit. incluso los 2 primeros años de Cristina, claro. Por eso, Exacto. que es un montón, porque digo, parece que nadie lo menciona, nadie lo recuerda, ¿no? Por eso, hubo superávit fiscal, ¿por qué? Porque el país crecía. ¿Dónde se entra en déficit fiscal? Cuando vos tenés dificultades para crecer. Entonces, por eso, a ver, lo que hizo, ¿qué es lo que hace el Estos déficit temas son fiscal? apasionantes, podemos hacer 20.000 programas, porque está bueno, por eso creo que hay que seguirlo, porque hay que entenderlo, porque el primer remedio para mí, para las falacias es entenderlo. Recién decía Malena que hay que tener historicidad, pero también hay que tratar de entender de qué estamos hablando, porque si no, yo creo que automáticamente te bloqueas y decís esto no me interesa, tiene razón este mentiroso y ya está. No, escuchemos lo que sabe. Por eso, en condiciones normales, el superávit fiscal es deseable. Eso hay que decirlo. O sea, si vos estás creciendo, Sí, sería lo aumenta el mejor, salario no gastar real. más de lo que te entra, Exacto, ¿no? porque ¿por qué debieras gastar más? Como tu si casa, ya tenés- ponele. Exacto. Ahí Perdón, es el ejemplo dato- liberal de ellos. Sí. Bueno, no, pero dato importante. Hoy, de cada 10 familias, 9 Nueve están están endeudadas sí. con las tarjetas de crédito. Una locura, que eso nadie habla. Exacto, pocos hablan. Entonces, ahora, ¿dónde entras vos en déficit? Esto lo dijo Keynes, y que gracias a este tipo de política fiscal expansiva, o sea, de gasto por encima de tus ingresos, lo que vos haces es reactivar la economía. Generás un círculo virtuoso en el cual, si vos gastás, sobre todo en obra pública, que lo que hace la obra pública es expandirse en los distintos sectores, ¿no? Si te pones a construir casas, demandas vidrio, demandas cemento, bueno, en fin. Todo lo que vos, aluminio, en fin. Lo que vos haces es demandar más bienes, contratás personal y ese personal hace que la dinámica haga que la rueda empiece a girar. Entonces esto es virtuoso. Entonces, ¿qué es lo que te dice Keynes? Vos entrás en déficit, pero no te preocupes. Como la economía se va a reactivar, vas a cobrar más impuestos y después vas a entrar en superávit. Esto es importante. Después entrar. O sea que los déficits en Keynes son siempre provisorios, no son Claro, permanentes. nunca permanentes. Por eso es lo que... Che, y aparte de eso, ¿hoy no lo está aplicando el gobierno de Estados Unidos? Correcto, ¿no? Estados Unidos tiene déficit hace más de 20 años. Digamos. O sea, por eso. Bueno, y es Ahí uno que de lo los que ellos países te que él menciona Claro. Mira. como faro, ¿no? Claro, ahí lo que ellos te suelen decir es, bueno, que tenés la posibilidad Hablando, de vamos emitir. desentramando Sí, sí. falacias. Pero- Pero es importante para vos, porque yo digo, podés no entender mucho, ¿no? Y yo tampoco me... Por eso está bueno que puedas leer el libro, que puedas hacer, puedas comprarlo, ¿no? Porque también le hace bien a la editorial y por supuesto al autor. Pero que tratemos de entender los temas, que nos los hacen complicados estos para que no entendamos. Porque en realidad deberían ser así, poder entenderse simplemente, ¿no? Por eso, vos pensás que en el año 2023, por eso esto es algo que también se dice poco, en el año 2023 Argentina tuvo una de las peores sequías de su historia y no obstante eso ha salido con un PBI que termina creciendo. Así todo, en el año 2024 era muy fácil para el gobierno, devaluando, tener crecimiento en el año 2024. Pero por todo este ajuste que hicieron, tuvimos una caída del PBI del 1,7%. Tengamos en cuenta que aumentó el agro, aumentó la minería, su incidencia, aumentaron los servicios financieros. O sea, en realidad el gobierno quiso acomodar los números a costa, obviamente, de un gran ajuste social y a costa de perder la posibilidad de crecer en el año 24, porque era un excelente año para crecer. Entonces, cuando ellos dicen, lo presentan como un logro llegar al superávit fiscal,
fue a costa de no crecer la economía y a costa de hacer un ajuste social importante en los jubilados, en las transferencias a las provincias y en la obra pública fundamentalmente. Y entonces, cuando él te presenta, bueno, así vamos a ser potencia mundial, es totalmente falso. Mira, si tuviese que elegir 3 ejes para ser potencia mundial, es industrialización. Argentina fue el país en el 2024 que más se desindustrializó en el mundo, según la ONU. Los países relevados, el 2024 fue el país que más se desindustrializó en el mundo. Número 2, si me tenés que decir, bueno, ¿qué más necesitas para ser potencia? Infraestructura. Mirá la cámara que esto es un recorte ya de una, ¿eh? Porque, no, es importante. Bueno. Que lo repita entonces. Obvio, Arranquemos hasta que de cero. entre. Vamos a escucharlo hasta que no se entre. Pues muy de nuevo. Muchacho, Entonces. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, ahí bien. Para ser primera potencia mundial, lo que vos tenés que lograr es, primero, industrializarte. Bueno, Argentina en el año 2024 fue el país que más se desindustrializó en el mundo, dicho por la ONU, según los países relevados. ¿Estamos? O sea que Argentina, en ese sentido, está yendo a contramano. Segundo factor a tener en cuenta, determinante, la infraestructura. La inversión en infraestructura. O sea, vos necesitas que un país, para que se desarrolle, tenga muy buena infraestructura. China lo entendió y en 6 años consumió la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. Haciendo puertos, haciendo rutas, haciendo toda la infraestructura necesaria para que esto se desarrolle. Biden se fue con uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de toda la historia de Estados Unidos. Más complejo porque Estados Unidos justamente tiene que renovar la infraestructura envejecida. China tiene infraestructura de cero. Pero en definitiva, inversión en infraestructura. Y tercer aspecto, inversión en ciencia y tecnología, que en Argentina también lo estamos recortando. O sea, los 3 factores que te hacen, según la evidencia, ser potencia mundial, ya sea China, ya sea Estados Unidos u otros países que fueron potencia en su momento, no es el liberalismo extremo. Es justamente tratar de industrializar, tratar de tener una mejor infraestructura y tratar de tener una investigación y desarrollo que permitan al capital desarrollarse. Porque esto es importante, yo no estoy planteando una cosa muy distinta a lo que uno ve en el mundo capitalista. Vos necesitás cuidar al capital para que venga el capital e invierta. Entonces es necesario eso. Ahora, Milei, con este libertinaje, con rutas rotas, Sí, no vas, ¿quién ¿quién va a venir a invertir? O sea, sí van a venir a invertir las actividades Estas extractivistas. golondrinas, claro, financieras que Pero no la saben ni industria, dónde viene a la mí plata. hoy viene Claro. cualquier persona y me dice, che, Guido, ¿en qué invierto la plata? Pero la quiero invertir en algo de la economía, no quiero ir a lo financiero. Yo te digo, ponete a importar, lamentablemente tengo que Claro, decir eso. Una barbaridad. No Pero tenés que decir, ponete una estamos industria. volviendo a esos tiempos, ¿no? Que ya pasamos también por acá, ¿eh? De una u otra forma, yo lo recuerdo. Pues es que por ahí me está levantando la mano el reverendo, te voy a presentar, Guido, al reverendo Evaristo Saduceo, que siempre, bueno, interviene en algunas ¿Qué cuestiones. tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Evaristo Saduceo de la Iglesia Legalión. Bueno, bienvenido. ¿Usted ¿Usted está de acuerdo que hay falacias en este gobierno? Sí, lo que yo cuento no es falacia, ¿eh? Bueno. Porque ustedes saben por qué no se pone en marcha la economía argentina. A ver. Porque la nafta aumenta cada rato. Bueno, Entonces es imposible ponerla en buen marcha. factor. Buen punto. Y ahora el gobierno va a lanzar el billete de 50.000 pesos. Lo van a emitir ahora. Viene con la foto de un somier. Ah. Y sin respaldo. Sí, además te duermen, ¿viste? Y sí. Y ahora hace poquito asistió el ministro de Economía, Toto Caputo, asistió a la inauguración de... El mejor ministro de los últimos 50 Sí, años, ¿no? Dijo, de la historia. De la historia, ni siquiera Asistió a la inauguración de, de una bodega en Mendoza. Le convidaron una copa de vino y dijo, no, gracias, solo tomo deuda. ¿Qué va a hacer? Esa es la realidad que nos toca vivir. Y sabe que está la señora de un economista, no sé si le pasará acá al caballero. Ojo, respete a mi amigo. Sí, sí, obvio. No, le decía, cariño, dice, todo el tiempo que le dedicas a la profesión, tantas horas y demás, ¿sabes cuánto afecta a nuestra relación matrimonial? Sí, dice, el 35,4%. Entonces, parece que tienen todo calculado. Mirá vos, ¿eh? ¿Será así? Y bueno, por ahora nos dirá último le Guido. iba a contar que la maestra dice, a ver, niño Claudio, Ajá. dice, si usted tiene en el bolsillo del pantalón derecho 20.000 pesos y en el bolsillo izquierdo $100, ¿qué tiene? Pantalón prestado, señorita. Bueno, muy bueno. La economía en Y la muchas casa. gracias, No, por favor. reverendo.
Bueno, pasó por acá el reverendo Evaristo Saduceo. Y bueno, tenemos un montón de cosas. Yo te había dicho algo que ahora lo vamos a decir al aire. Sé que te vas de viaje. Sé que incluso estarás presentando un nuevo libro. O no sé si es algo que Sí, se llama... Experimento Libertario. Sí, no quise hablar mucho del nuevo libro porque acá le hacemos el aguante a Sicus, pero el nuevo Sí, libro pero es me Editorial interesa hablar de la Penguin. gira, porque te vas por todo el país. Giré, ya hice todo el país. Me creo queda que es solamente necesario Misiones eso. y Santa Cruz. Estoy presentando ahora Misiones y después me queda Santa Cruz y hice todas las provincias del país. Presentando el libro Lindo. Experimento Libertario. Sí. Está bueno y por eso digo, a tu regreso, nada, queremos que lo habíamos hablado ahí en privado, que vengas, porque para mí hay que seguir con este registro de las falacias, porque esto no para, ¿no? Porque evidentemente... No, y hay tantas mentiras durante todos los días. El que- gobierno es una falacia, digo, empecemos por ahí. Porque, a ver, y me hago cargo yo, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está basado en mentiras, ¿no? Y si, como dijo Tommy al principio, falacia es mentira, mentira falacia, bueno, entonces hay que dejar de mentir. Y yo creo que es importante también que nosotros vayamos registrando. Así que si quieren la consigna para ganar el libro puede ser ¿qué falacia Una utilizó Milei? Una. ¿Alguna? nombremos. Y vamos a hacer el ranking de falacias, Sí. de falacias y te digo, no te van a alcanzar las imprentas. Sí, por eso. Porque No, ya te eso quedó corto este libro. Por eso yo estoy muy activo en redes sociales y encima me manda la gente también, che, Guido, desmitificá esta. Y bueno, ya estoy como... Síganlo, decinos tus redes. Sí, no, Guido Agostinelli en Instagram, TikTok. Es muy buen tiktokero y es muy bueno, por eso digo, hoy fue rápido, nosotros acá tenemos poco tiempo, pero nos quedó un temazo, que ya lo abordaremos en la próxima, que es emisión monetaria e inflación, del mismo capítulo 3. Sí. Porque es todo un tema, ¿no? La gente dice la inflación y estos te dicen, no, tiene que ver con la emisión, bueno, ahí también hay falacias, ¿no? Porque también sería bueno, y si querés cerramos con eso, ¿cuál fue el único periodo de la Argentina que no hubo inflación? Bueno, el más reciente, claro, es el menemismo, digamos, en la convertibilidad, que fue un peso, un dólar. O sea que, evidentemente, decir que no tiene vínculo el tipo de cambio con la inflación es un error en Argentina. ¿Y por qué en Argentina? Es una puntualmente? falacia. Es una falacia, claro, porque básicamente en Argentina vos tenés una dependencia muy grande de los dólares porque es una economía extranjerizada, concentrada y extranjerizada. O sea, Y a veces falta a ver la propósito. góndola del supermercado. Entonces, lo que es inflación, obviamente yo soy de quienes piensan que es multicausal. Esto no le Exacto. gusta al gobierno, pero digo, Tiene que ver dentro con la- de las causas está la emisión, también hay que decirlo. Una, La emisión, pero no la única. lo que hace es genera una mayor, obviamente, presión, tensión sobre los precios. Ahora, que haya una cuestión lineal entre vos imprimís billete y tenés inflación, eso no se corroboran los datos. Sencillamente eso. De hecho, en el libro tenemos una serie histórica y si vos ves cuál es la variable que más correlaciona con la inflación en Argentina es la variación del tipo de cambio. Pero con esto no te quiero decir que devaluando, te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, en el año 2002, después de una mega devaluación del 300%, tuviste solo 40% de inflación. Entonces no es que es devalúo, tengo inflación. Ojo, porque a veces nos comemos, nosotros dentro te paso la curva. esa falacia Sí. y ese. Y para cerrar nos vamos a tener que despedir. Sí. Solo Le agradecemos sí, a por Guido, supuesto. por favor, un No, gracias aplauso a para ustedes. Guido que nos Exacto. visitó.